como tu creación, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos a discernir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sí me pusieron el contador, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, pues este eslogan, este lema, este tema que Dios nos dio para Mujer Extraordinaria dice que somos una creación divina. ¿Y qué está diciendo? Lo que está diciendo el salmista es que nosotras como mujeres fuimos creadas perfectas. Ya lo decía la pastora Alma, ¿verdad? Dios no se equivoca, Dios no tiene errores, no somos errores, somos una creación divina. Dice Génesis 5 del 1 al 2, a ver si me siguen con los versículos. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Nosotras como creación divina, como creación de Dios, nosotras tenemos una semejanza a Dios. Somos la imagen de Dios. Estamos hechas a la semejanza del Dios Todopoderoso. Y si tú no tratas de dimensionar esta declaración, ¿verdad? Es porque en este tiempo que voy a compartir, Dios te va a revelar lo grande que es esta declaración. Estamos creadas a semejanza del Dios Todopoderoso. Somos imagen de Dios. ¿Y qué significa que somos a la semejanza de Dios? Significa que nosotros nos relacionamos, ¿verdad? La semejanza es una relación, vamos a decir como un espejo, ¿verdad? Nosotros tenemos la misma imagen de Dios. ¿Qué significa semejanza? Semejanza, ¿verdad? Es que tenemos varias características de Dios. ¿Saben ustedes que a mí me llamó mucho la atención? Pusimos una publicidad en el Facebook, acerca del Congreso, y dice creación divina. Y había una persona muy enojada en el Facebook que, pues no nos rasgamos las vestiduras, no, así es el Facebook, ¿no? Pero estaba diciendo, están locas, divino solamente Dios. Pero la realidad es que nosotras, cuando Dios nos creó, nos dio de su imagen, del Dios, del divino Dios, del Todopoderoso, ¿verdad? Quiere decir que tenemos capacidades semejantes a las de Dios. La manera de relacionarnos, nosotras como mujeres, somos una creación relacional. Dios nos hizo para las relaciones, ¿sí? Y la mejor y la primera y la de que está, la que es prioridad es podernos relacionar con Dios. Si nosotros no tuviéramos la semejanza con Dios, no podemos relacionarnos con Él. Pero nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con Él. También tenemos una capacidad en semejanza a Dios, una capacidad moral, una capacidad de dignidad, una capacidad de responsabilidad. Estamos hechas a la imagen de Dios, y todas estas características que tenemos es porque somos creados por Dios. No sé si, yo creo que sí lo has notado, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos a nuestros hijos, a veces tan parecidos a nosotros o a nuestro esposo, ¿verdad? Está semejante, ¿verdad? Al papá o a la mamá. Esa es la semejanza que nosotros divinamente tenemos de parte de Dios. Dios nos ha hecho completas. Dios nos ha hecho completas. Y voy a decirlo, ¿verdad? Completamente nos ha hecho emocionales.
emocionales. Somos seres emocionales. Y en esta tarde, en este taller, vamos a hablar un poquito para quitarnos esas etiquetas, ¿verdad? Que luego nos dan no, pues es que ni se puede hablar con ella, es bien emocional, las mujeres andan así y allá y así y allá y así y allá, ¿verdad? Acaba de decir la pastora Alma que tenemos quién sabe cuántos cambios hormonales y que somos emocionales. Bueno, quiero decirles que esas emociones nos las dio Dios. Esas emociones fueron dadas a Dios a través de la semejanza que tenemos con Él. Porque ¿qué creen? Dios es un Dios emocional. Entonces la próxima vez que te digan, es que tú eres muy emocional, díganle, pues sí, soy hija de Dios. Dios es emocional. Y si no saben, ahorita vamos a ver unos versículos cuando vean que Dios es muy emocional. ¿Sí? Estamos a semejanza de Él en nuestras emociones. Muy bien. Génesis 1:31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios estaba complacido. Cuando Él está haciendo la creación, Él estaba complacido. La complacencia es una emoción. ¿Te has sentido complacida con algo? Génesis 6:6. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. ¿De quién estamos hablando? ¿O de quién está hablando el versículo? De Dios. A Dios le dolió en el corazón. ¿Alguna vez te ha dolido algo en el corazón? ¿Ya se fijaron que somos semejantes a Dios? Ahorita les voy a dar una declaración muy importante porque no quiero que se malentienda la enseñanza. Éxodo 25. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios que... Levante la mano las que han sentido esta emoción de los celos. Yo levanto las dos. ¿Sí? Sí, a ver, las que no lo han sentido es porque son muy tímidas para decirlo, pero sí. Muy bien, Dios siente celos. Dios siente celos. Jeremías 30:24. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su creación. Dios experimenta la ira. Levante la mano las que han experimentado en alguna ocasión, así muy de vez en cuando, la ira. Levanto los dos y como dice mi esposo, y los pies, ¿verdad? Dios experimenta la ira. Muy bien, Jeremías 31:13 es uno de los versículos que yo más amo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Dios ama. ¿Cuántas de ustedes tienen esa emoción del amor? Todas, ¿verdad? Sí. Oseas 11:8 dice: ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? Está muy chiquito, ¿verdad? Pero bueno, aquí la tengo más grande. ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Admá. Yo no podría abandonarte como a Zebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. A Dios se le conmueven las entrañas. ¿Quién de aquí ha experimentado eso? No me dejen sola. No me dejen sola. Hey, muy bien. Sí, Dios es un Dios con emociones. Muy bien, y podemos decir, bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento de eso? Vamos a ver qué dice Mateo 26:38. Si lo tenemos, gracias Juanita. Es tal la angustia que me invade que me siento morir.
les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús un momento antes de ser arrestado, ¿verdad?, para ir a la cruz, sintió angustia. ¿Quién de aquí no ha sentido angustia? Todas. Muy bien. Marcos 3:5 dice: Jesús, mirando en y entristecido por la dureza del corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Jesús sintió enojo y tristeza. ¿Quién de aquí ha sentido tristeza? ¿Qué? Jesús experimenta Lucas 10:21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Jesús dice, lleno de alegría. ¿Quién de aquí de nosotras ha experimentado esta emoción de la alegría? Todas. Somos semejantes a Dios. Tenemos su semejanza. Somos emocionales porque Dios es emocional. Ahora bien, quiero decirles algo muy importante. En todas estas emociones que Dios siente y que la palabra nos revela, Él no cometió pecado. Ahí es donde somos diferentes, porque nosotros somos la creación que cayó en pecado. ¿Ok? ¿Qué es una emoción? Dice, una emoción es un sentimiento de alegría o tristeza producida por un hecho, por una idea o por un recuerdo o por algo que pasa adentro de ti. Es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañado de una conmoción física. Es decir, las emociones se sienten en el físico, ¿sí? No nada más es aquí o en el corazón, repercuten en lo físico, ¿ok? Voy a decirles que hay muchas clasificaciones de las emociones, pero hay 6 emociones principales. ¿Por qué les estoy enseñando esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué Dios nos dio esta palabra? Porque nosotros somos emocionales y vamos a decir, somos muy emocionales. Y en esta tarde vamos a aprender cómo administrar esas emociones, ¿sí? Las emociones, no puedes decir, yo ya no voy a sentir la emoción. Déjenme les digo cuáles son las emociones: el miedo, la tristeza, la ira, la felicidad, la sorpresa y la aversión. Anótenlas porque les voy a dejar una tarea. Las 6 principales emociones de un ser humano, estoy hablando de las mujeres. Esto también las experimentan los hombres, pero de diferente manera, ¿sí? Miedo, tristeza, se las voy a decir porque se les pasaron. Miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa y aversión. Otra le dicen asco, ¿no? Aversión. O sea, siento aversión de esto, ¿sí? Ok. Entonces, si Dios es un Dios emocional y a su creación perfecta, que somos nosotros, nos hizo emocionales, ¿tendrá algún propósito con estas emociones? Hay un propósito. Quiero decirles que Dios nos hizo perfectamente emocionales, ¿sí? Una cosa muy importante es que nosotros aprendamos aceptemos que tenemos emociones, pero también es muy importante que aprendamos a administrarlas. ¿Por qué? Porque de la manera en que administramos nuestras emociones, ¿sí?, tenemos una vida abundante y plena que Dios quiere que tengamos. Tenemos relaciones saludables y tenemos éxito en lo que nosotros emprendemos. Mientras nosotros no aprendamos
mientras nosotros no aprendamos a administrar nuestras emociones, vamos a estar así. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando que vas manejando, ¿verdad? Y se atraviesa alguien donde tú llevabas la preferencia y te da coraje, ¿a poco no? Te da coraje, te enojas, ¿no? Te enojas, ¿ok? O nada más a mí me pasa eso. Te enojas y entonces te detienes y diantre, ¿quién sabe qué? Que quién te enseñó a manejar y que bla, 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 y el otro se baja y también bla, 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 bla. O llega tu hijo y te dice: mamá, reprobé otra vez matemáticas. Muchacho burro, por eso te dije que hicieras la tarea. Entonces empiezas a sentir molestia porque reprobó y explotas, ¿no? Esa es una mala administración de tus emociones. Dios nos dio emociones y déjeme decirle que todas tienen propósitos. Miren, el miedo, tenemos la emoción del miedo para que nos prepare para la huida. Todas estas emociones tienen que ver con la supervivencia, ¿ok? Entonces, tú no puedes decir, ¿verdad? No, yo no tengo miedo. Si tienes miedo. Si tienes miedo. Si tienes miedo. Fíjense que una vez fuimos a un parque acuático y como yo no sé nadar, yo dije, no, yo ni me subo a ese río Rebelde, ¿no? Yo no me subo. Yo me voy por la orillita, ¿verdad? Ándele, que toda la familia se fue en una, ¿cómo se llama? En una llanta, ahí por el río Rebelde, y yo iba por la orillita. O sea, por fuera, no me subía, no me metía al río, ¿no? No me metía al río Rebelde, que lleva directo al mar. Porque yo tenía mucho miedo, porque no sé nadar. Y que no se hagan, los demás todos sabían nadar, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy. Y de repente, una iguanota del tamaño de cocodrilo. Y yo, ¡ay! Me quedé así. Me quedé petrificada del miedo con la mentada iguana. ¿Sí? Y yo ya que todos los de allá del río iban, ¡hey, you! Y yo, minutos de silencio, de miedo. Y luego, ¿qué creen que pasó? Que la iguana me volteó a ver. Ay, ha de haber dicho, esta pobre, y caminó, y seguí caminando en la veredita, y de repente un pájaro aquí, ¡fuego, fuego! Y ¿han visto la película Jumanji? Así me pasó en la veredita. Así me pasó en la veredita, ¿no? Entonces cuando llegué allá, toda la familia, ¿verdad? Mis hijas, mis yernos y hasta mis nietos y mi esposo, todos, ¡ay, qué padre el río! Y yo, ¡ay! Con los pelos parados porque fue una experiencia más difícil, ¿no? Pero entonces el miedo sí nos prepara para huir. La tristeza nos prepara para reintegrarnos en una pérdida. Por eso cuando nosotros tenemos una pérdida, sea una pérdida por la muerte de un familiar, sea una pérdida de trabajo, sea una pérdida de salud, una pérdida, no podemos decir, no, yo no estoy triste, ay, que venga lo que sigue. Y la tristeza esa emoción la tenemos para que podamos avanzar y recuperarnos, ¿ok? Reintegrarnos a lo demás. La ira, cuando tú sientes ira, la ira te prepara para la autodefensa, ¿sí? La felicidad te prepara, ¿verdad? Para la ¿cómo se dice? Para la afiliación con otros, ¿verdad? Cuando estás feliz, hasta abrazas a otros y todo eso, ¿sí? La sorpresa, esta emoción te sirve para pararte y focalizar lo que tienes que hacer. Cuando hay una sorpresa, dices, ups, ¿sí? La aversión te ayuda a evitar cosas que te pueden perjudicar. Tienen una
un propósito. Entonces, no es bueno decir, yo voy a trabajar para no tener emociones. Primero, no puedes. Segundo, te vas a frustrar. Y tercero, quitas algunos propósitos que Dios tiene por habernos dado esas emociones. Muy bien, ¿qué necesitamos para administrar nuestras emociones? ¿Qué significa administrar nuestras emociones? Hoy les voy a hablar de dos cosas importantes, de dos formas, ¿sí?, para administrar nuestras emociones. Primero, la inteligencia emocional, ¿ok? Dios espera que nosotros experimentemos todas estas emociones y que respondamos, anótelo, y que respondamos reflexivamente a ellas, ¿sí? Bajo el señorío de Cristo y bajo el Espíritu Santo. Dios quiere que todas estas emociones nosotros las experimentemos y que respondamos de manera reflexiva, bajo el señorío de Cristo. Dice Efesios 4:26, ¿sí lo tenemos? Si se enojan, no pequen. ¿Cómo? ¿Me enojo y no peco? El enojo es una emoción. Tú no puedes evitarla, pero sí puedes evitar cómo respondes a ese enojo. Daba el ejemplo ahorita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué clase de mujeres somos? Si llegamos al banco, nos formamos, hay una fila, ahí estamos esperando. Ahora en la calle, ¿no? Es la fila, en la calle, ahí estamos esperando. Y de repente llega una señora o un señor y se mete en la fila. ¿Sí? Da coraje, ¿verdad? Se enoja uno, ¿no? Pero ¿cómo nosotros administramos ese enojo? ¿Cómo? Número uno, hay diferentes maneras. Unas personas que se hacen para atrás y le dicen, pero estás enojada. Eso nomás dítelo tú acá. Sí, estoy enojada, pero digo, ¿qué? O somos la clase de mujeres que cuando alguien se mete a la fila, nos enojamos y empezamos. ¿Qué le pasa, señora? Sálgase, yo ya tengo aquí 2 horas. ¿Y qué tiene? Pues que usted lleva prisa, yo llevo también prisa. ¿Y qué le pasa? Estoy aquí en el sol. ¿Y que quién sabe qué? ¿Y que quién sabe cuánto? Así administramos nuestro enojo. No me digan. Ahí díganle a Dios, ¿ok? ¿Cómo administrar esa emoción? No te quedes con ella. Señora, mire, discúlpeme, señora. Ya tengo aquí 1 hora formada. Hay que formarse allá atrás. Le agradecería mucho que piense eso, ¿no? Que respete, ¿no? El tiempo de las demás. Eso es administrar. Eso es inteligencia emocional. Porque si te quedas con eso, te da ¿cómo se dice? Gastritis, colitis y todas las itis. Si te quedas siempre con eso, ¿ok? Si reaccionas, si sobrereaccionas, enojada, gritando, reclamando, entonces también tienes colitis, gastritis, tendinitis y todo. Pero si tú hablas de tu emoción, con tu emoción, de manera amable, sin herir a la otra persona, esa es inteligencia emocional. ¿Sí lo ven? Y yo creo que es bueno que aprendamos, chicas, porque somos bien emocionales. Y necesitamos aprender a administrarlas bien. De nada nos vale, ¿verdad? A veces
No, es que yo soy muy tranquila, muy calmada y todo eso, ¿verdad? Y escuché que dijo una persona, dijo, y entonces yo estaba enferma de no sé qué plantar. ¿Cómo se llama eso? ¿Algo? Fascitis plantar eso. Y dice que le dijo el doctor, un doctor, que le dijo, se me hace que tú tienes problemas. ¿Qué tiene que ver eso? Digo, pues es que esos problemas se van a lo físico, ¿no? Sí nos afecta físicamente. Una emoción mal administrada y una emoción siempre tienen, o sea, para adentro, sí nos afecta. Por eso es importante que nosotros aprendamos la inteligencia emocional. Tengan cuidado, Efesios 5:15, Juanita, tengan cuidado de cómo se comportan. O sea, Dios sí quiere que tengamos cuidado cómo nos comportamos. Dios sí quiere que tengamos cuidado, porque nosotras a veces decimos, es que me hizo enojar. Sí, es que me hizo, es que y entonces estamos poniendo la responsabilidad a la otra persona. Nosotras tenemos que ser responsables de la manera en que nosotros administramos o gestionamos nuestras emociones. Y puede decir lo que sea la otra persona, y tú amablemente puedes decir a tu esposo, eso que dijiste me lastimó mucho. Eso que dijiste, estoy muy enojada porque eso que dijiste me lastimó mucho. Pues mira, ¿por qué te cortaste el pelo así? Se te ve sin mal. No crean que me dijeron eso. No, nomás dijo, a mí me gustas más con el pelo largo. Le digo, ni me crece, ¿verdad? Entonces, cuando nosotras aprendamos a decir, oye, eso que dijiste me lastimó mucho, yo creo que deberías de cambiar tu forma de decirme eso. Y entonces vas a dejar así a tu esposo. Porque otra cosa es decirle, no, tú, quién sabe qué, y además yo me acuerdo que el año pasado también, cuando me lo corté, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y entonces se hace una tormenta, ¿no? ¿Y cuántas chicas, no levanten la mano, cuántas de nosotros tenemos tormentas repetitivas? Ay, acá se están pellizcando unas a otras. Repetitivas, ¿sí? Repetitivas, o sea, una explosión con esto. Y no estoy hablando nada más de la relación con tu esposo, estoy hablando de la relación con tus hijos, de la relación con tu suegra, de la relación con tu hermana, con tus hermanos, con tu jefe. Necesitamos aprender a gestionar bien nuestras emociones. Primero lo que tenemos que hacer es reconocer y aceptar tus emociones. Tienes que aceptarlas, conocerlas, saber qué emoción estás teniendo. Miren, les acabo de decir 6 emociones, pero alrededor de estas hay muchas. Son muchas las emociones que tenemos, muchas. Los estudiosos de las emociones dicen, no, hay 10 y 20 y secundarias y mixtas, y hay 100 primarias y 100 secundarias. Tenemos una infinidad de emociones, pero nosotros tenemos que aprender a reconocerlas, porque si no las reconocemos, no las aceptamos, no las gestionamos. El otro día tuve una plática con mi esposo, qué bueno que el pastor se fue arriba. Tuve una plática con mi esposo, yo llegué y le digo, oye Alejo, mira, fíjate que bla, 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 ¿vea? Y luego le hace, Lupita, vienes muy, ¿cómo me dijo? Muy agresiva. Le digo, no, te lo estoy diciendo tan amablemente, tan amorosamente. Y entonces dijo, así, no me la dijiste amablemente.
ni amorosamente. Y luego le digo, te lo voy a decir de nuevo, ¿verdad? El asunto. Y le digo, mira, es que esto, y yo chicas, les prometo que yo tratando de ser lo más amorosa y lo más amable. Mira, es que lo que pasó, mira, es que lo que te pido es que esto y esto y esto. No está haciendo nada amable. ¿Y saben qué le dije? Luego hablamos. Y me salí de su oficina, ¿no? Porque parecía que yo no podía decirlo amablemente. Pero tenemos que aceptar nuestras emociones. Tenemos que aceptarlas. Pero para aceptarlas primero tenemos que reconocerlas. Hay un concepto que les quiero enseñar que se llama, está muy difícil de pronunciar, granularidad. Juanita, a ver si me la puedes poner ahí. Ahí está en mi exposición, en lo que te mandé. Granularidad. Porque quiero que se aprendan esto, que lo recordemos. La granularidad es cuando, no iba a traer algo pero no traje. Bueno, como un granito de arroz, viene de granito de arroz o de granito de sal o granito de lo que sea, de café, ¿sí? Cuando tú tienes un bonche aquí de café, dices, esto es enojo, ¿sí? Un bonche aquí, un puño grande de café, de granos de café, dices, esto es enojo, ¿ok? La granularidad, sí, es saber, granito, esta es la emoción que tengo. Porque a veces pensamos que es enojo y no es enojo. A veces nada más que no dormimos bien y estamos cansadas. Y creemos que es enojo, no es enojo. Entonces tenemos que aprender, ¿sí? ¿Por qué no me traen tráeme un así de granos de café? De ahí de la oficina. Ahí está un bote de café. Ese enojo, creemos que todo esto es enojo y a veces pensamos que todo es enojo. Es más, a veces nos dicen que somos bien enojonas, ¿verdad? Pero no siempre es enojo. A veces es frustración, ¿sí? A veces es desesperación, ¿sí? A veces es un sentido de injusticia. A veces es resentimiento y pensamos que es enojo. Tenemos que aprender la granularidad. Gracias, Juanita, ahí está, anótenla. Porque esto quiero que se lo lleven. Tenemos que aprender a sacar de lo que nosotros, las emociones que sentimos, granular lo que solamente tengo una frustración. Es que anoche no dormí bien, ¿verdad? Es que el bebé, acabo de hablar con una señora joven, con dos niñas, una bebita, y le digo, ¿qué tienes? Te veo muy mal. La veía mal anímicamente, ¿verdad? Y dijo, es que tengo 2 semanas que no duermo bien. Y parecía como que estaba enojada, ¿sí? Entonces tenemos que aprender la granularidad, a sacar lo que realmente sentimos. Porque si no sabemos lo que sentimos, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Ok? Y tenemos una gran cantidad de emociones. ¿Sí es grano? Ay, no es grano. No es grano. Gracias, mija. Es polvo. Pero ya me expliqué, ¿verdad? ¿Qué es la granularidad? Es saber exactamente, gracias, mija, qué amable. Saber exactamente, sacar de todo esto que yo creo que es enojo, sacar. Es frustración. No he dormido bien. Enojo. Sacar de cada emoción exactamente qué es lo que estás sintiendo. Y miren, déjenme les digo, mejor que nosotros lo aprendamos y que no nos estén diciendo, no, es que tú eres bien enojona, de todo te enojas. Sí, podría ser, préstamelo, Martita. Sí. Me gusta porque estos tienen este TikTok dice, no sé si pero no, ¿verdad?
hay unos que dicen para sacar uno o para sacar muchos, ¿verdad? O sea, tú dices, yo estoy bien enojada, ¿verdad? Y a lo mejor solamente estás decepcionada. Solamente estás decepcionada. Porque yo, ¿verdad? Le pedí a mi hijo que no faltara a la escuela y pensé que sí iba. Cuando llega y dice que reprueba, estoy yo muy molesta, pero realmente estoy decepcionada. Entonces tiene uno que saber qué es exactamente la emoción que está sintiendo. La otra cosa que va pegada con la granularidad, gracias, muy bien, es el lenguaje emocional. Tiene que ver con la granularidad, ¿sí? Nosotros tenemos un cúmulo de emociones. Tienes que aprender a tener más lenguaje emocional. Que no digas, es que estoy enojada, ni me hablen. Es que estoy cansada. Es que estoy decepcionada. Es que estoy, no sé, celosa. Por ejemplo, ¿no? Si tú sientes celos, puedes decir, estoy enojada, pero no estás enojada. Tienes celos y tienes que darte cuenta. Tienes miedo, a lo mejor tienes miedo a quedarte sola o quién sabe, y estás enojada. Por eso nos tienen las etiquetas de enojonas, porque tenemos muchas emociones que parece que todo es enojo, pero no. Tenemos que aprender a granular nuestras emociones. Tenemos que aprender a granularlas. Muy bien. ¿Cómo podemos aprender más lenguaje emocional? ¿Cómo? Déjame cómo está. Gracias, Martita. ¿Cómo? Primero, aprende la lista de muchas emociones y luego date cuenta cuál es la emoción que estás sintiendo, ¿sí? Puedes llevar un diario. Esta vez me sentí frustrada. Entonces ya te das cuenta que no estabas enojada, estabas frustrada, estabas decepcionada. Es que me decepcionó mi hijo, ¿verdad? Y está bien. Digo, no está bien que te decepciones, pero lo sientes, ni modo. ¿Ok? Muy bien. Así es de que tenemos que aprender más lenguaje emocional. Primero, a identificarlas, luego, ¿cómo se dice? Identificarlas, aceptarlas y después aprender a saber exactamente cuál es nuestra emoción específica. La otra cosa que tienes que hacer es siempre mantenerte en tus principios, nuestros principios bíblicos, nuestros principios morales. Aquí yo les quiero decir algo muy importante. A veces nosotros tenemos una historia en nuestra vida, ¿verdad?, que viene de nuestras familias. Las familias, nuestros ancestros, nos pasaron un ADN físico, pero también un ADN de emociones, de patrones de conducta, de principios que muchas veces van en contra de los principios de Dios. Tenemos que aprender a desecharlos. Amo a mi familia, amo a mis hermanos. Para los que no saben, tengo 8 hermanos, 3 hermanas. Éramos papá y mamá, y entonces éramos una familia de 13, ¿verdad? Pero en mi casa siempre había gritos. Si hablaban en gritos, nos hablábamos. ¿Ve? Y yo me recuerdo que cuando una de mis hermanas empezó a tener un novio, llegó el novio a la casa, la primera vez que entró, estábamos allí cenando, y dice mi hermana que su novio le dijo, ¿se estaban peleando tus hermanos? Dice, no, ¿por qué? Pues yo los oí gritar a todos. Dice, no, así nos hablamos aquí. Entonces, ¿verdad? Yo he tenido que aprender y lucho constantemente para no levantar la voz. Ahora, no me quiero justificar, ¿verdad? Pero ya saben que yo soy del norte y en el norte hablamos fuerte.
¿verdad? Pero yo tengo que aprender a no gritar, porque dice la escritura, quítese de ustedes toda gritería. Y eso fue lo que yo aprendí. Y teníamos que gritar porque si no, entre 13 no nos servían de comer. Sí, ¿no? O sea, no nos tocaba postre, no nos tocaba tortillas. Entonces tuvimos que aprender. Entonces tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones siempre a la palabra de Dios, a los principios. La otra cosa muy importante para gestionar nuestras emociones es aprender empatía. Aprender empatía, porque la inteligencia emocional tiene que ver con cómo yo gestiono mis emociones, cómo aprendo a expresarme, pero también busco tener unas buenas relaciones con los demás, mis hermanas, mis hermanos, mis tíos, mi jefe. Ya les dije, si nosotros somos inteligentes emocionalmente, nosotros vamos a tener buenas relaciones. Se han dado cuenta que a veces hay personas, ¿verdad?, que andan de un trabajo en otro, y cada vez que están en un trabajo, no, es que el jefe era bien malo conmigo, y luego se va a otro trabajo, no, es que el jefe era malo conmigo, en el otro, no, es que era muy malo conmigo, y tiene trabajos y trabajos y trabajos, y en todos el jefe lo trata mal. O puede pasar que una mujer se casa y le sale mal el esposo, le sale defectuoso, ¿no? Se divorcia, se vuelve a casar, ¿y qué creen? Y se vuelve a divorciar y se vuelve a casar y le sale mal el esposo. Hay que aprender a gestionar nuestras emociones y tenemos que aprender empatía con los demás. Tenemos que aprender a hacer relaciones inteligentes con los demás. Y para eso se necesita la empatía. Todas sabemos que la empatía, ¿verdad?, es ponerse en los zapatos del otro. Esa es la empatía. También una cosa importante en la empatía es que tenemos que aceptar como las otras personas. Volteen a ver atrás, adelante, en un lado, al otro. Volteen, chicas, véanse, véanse, véanse. Este es el momento ahora sí de verse. Y ahorita después de que se vean, volteen a verme a mí. ¿Verdad que todas somos diferentes? ¿Verdad que todas somos diferentes? Y todas tenemos diferente manera de sentir las emociones. Aunque tenemos las mismas, nosotras emocionalmente somos diferentes. No hay ni uno igual. No hay ni uno igual. Así es de que nosotros tenemos que aprender a aceptar a nuestra hermana, a nuestro esposo, a nuestro hermano, a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestro jefe. Tenemos que aprender a aceptar, y la empatía tiene mucho que ver con aceptar. Tú no puedes cambiar ni debes querer cambiar al otro, porque te pones en una posición de mucha debilidad. Te pones en una posición de mucha debilidad, porque dices, ok, hasta que el jefe no llegue, por ejemplo, bueno, un ejemplo que lo vi en China. Este chico estaba trabajando en un empleo y su jefe, él entraba a las 8 y su jefe llegaba a las 10. Y el empleado se enojaba mucho. ¿Por qué el jefe llega a las 10? Si aquí debemos de llegar a las 8. Yo estoy aquí desde las 8. Hasta que el jefe, y entonces lo que hacía, llegaba tarde. Poquito, ¿verdad? Porque pues, después él le rebajaba, ¿no? Decía, pues es que pues si el jefe llega a las 10, ¿yo por qué tengo que llegar a las meras 8? Bueno, y el jefe llega a las 10, 10 y media, 11. Y entonces él estaba esperando que el jefe cambiara. Hasta que el jefe llegue a la hora, entonces sí, yo ya me voy a portar bien. Ahora sí yo ya voy a llegar temprano. Ahora sí yo ya voy. Estamos esperando, chicas que son todavía hijas de familia, están esperando que su mamá, ¿verdad? No, pues que mi mamá, o mi papá, o mi maestro, hasta que se porte bien.
¿sí? Hasta que haga las cosas como debe de hacer. Luego las hijas diciéndole a las mamás cómo deben de hacerlo. Que yo les dije, ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas. Allá me lo soplaron, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, para tener unas relaciones sanas y buenas con los demás, tenemos que aprender empatía, aprender a gestionar nuestras emociones, verbalizar la emoción sin ofender al otro. Porque cuando yo me siento decepcionada, ¿verdad? Y entonces yo le digo a mi hijo, no, es que tú eres un burro, para nada sirves, ya te voy a sacar de la escuela y a ver quién sabe qué, quién sabe. Pero tú, si yo sabía desde que naciste, vi que eras un burro. Lo estamos ofendiendo. Y estamos yendo en contra de la relación de mamá e hijo. Tenemos que aprender a gestionar. Hijo, me siento muy decepcionada, pero mira, hay que hacer un plan para revertir eso. ¿Te parece? Te sigo amando, hagas lo que hagas, te sigo amando, pero vamos a hacer un plan. Y entonces la relación se pone así, miren, bien bonita. Y entonces la etiqueta que tenías de enojona, mamá enojona, ¡pum!, sale volando. Y estableces buenas relaciones con tus hijos. Y así con el esposo, nada más que no les quiero dar porque les voy a tener que hablar de mí. Okay. Así es de que la última parte para ser inteligentes emocionalmente es que aprendamos a comunicarnos asertivamente. ¿Qué quiere decir? Específicamente. Asertivo quiere decir específico o específica. Es una habilidad que tenemos que aprender. Cuando tú estás en medio de una confrontación, por ejemplo, con tu hijo, ¿verdad? Mejor que no le digas, mira, hijo, es que yo me acuerdo que cuando estabas en 5º año, yo me acuerdo que también reprobaste matemáticas y yo me acuerdo que hasta qué vergüenza, me fui con el maestro y me dijo, su hijo ni vino a la clase, qué vergüenza, y ahora otra vez en la prepa digo, no, ya está de más. Esa no es comunicación asertiva. Por eso les dije, puedes decirle, vamos a hacer un plan, hijo, vamos a hacer un plan. Y no pasa nada. Yo les digo a las mamás de jóvenes que a veces batallan con la escuela, no pasa nada, no todos tienen que tener una carrera. No estoy en contra de que estudien, ¿verdad? Pero va a haber niños y niñas que no son para tener carreras. Ahí están las escuelas técnicas, ahí están los oficios, ¿verdad? No pasa nada. Pero las relaciones son más importantes, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a la inteligencia emocional. Les voy a decir la segunda parte, la inteligencia espiritual. Dios quiere que nosotras como mujeres tengamos estas emociones, pero que nosotros las gestionemos bien. Que aún a pesar de que tengamos esta emoción del enojo, ¿verdad?, nosotros podamos estar en plenitud de vida. Tener una vida agradable, tener una vida que agrada a Dios, tener una vida que nos satisfaga, tener una vida como el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? No estar ahí arrastrando la cobija que te ven, no, pues es que toda la semana he estado enojada con el, primero que mi esposo, y luego que mi hija, y luego que la maestra, y luego que el jefe. Y luego que el cliente que no me pagó y no, puro enojo. No, Dios quiere que tengamos vidas plenas, mujeres, que seamos extraordinariamente emocionales, perfectas. No porque seamos perfectas, sino porque viene de Dios. Entonces, la inteligencia espiritual es que cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, tú dependas de la llenura del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle, esto de gestionar las emociones no es fácil, pero el poder del Espíritu Santo que Dios nos da, que viene a nosotros, ahí sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenemos que estar conscientes
¿verdad? Que necesitamos esa inteligencia emocional y espiritual. Cuando nosotros estamos, dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Necesitamos ser muy reflexivas. Necesitamos ser reflexivas siempre. No pasa nada, chicas, si ustedes están decepcionadas, frustradas, enojadas. No pasa nada, pero gestionen bien sus emociones y cuiden las relaciones interpersonales con el poder que da el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, este último versículo, Ezequiel 36, 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y hará que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, dice el Señor. Esta es una promesa que tenemos que valorar. Es una promesa que tenemos que abrazar. El Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer que fluyamos en la vida plena, en la vida de felicidad, en la vida de alegría y de gozo que Dios espera que tengamos. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por estas emociones que tenemos, porque sabemos que nos hacen bien. Pero también, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a gestionarlas, a administrarlas, y, Señor, que te glorifiques en nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén.